Buenos días, nosotros somos el grupo uno conformado por Carlos Rodríguez, Jonathan Urián, Martín Ríos, y quien les habla David Villamarín, y nuestro tutor es Germán Torres. Nuestra presentación acerca de la actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica, de la unidad de ética y en ecuaciones lineales, con una incógnita que se aplicará para grado 11. El orden de nuestra presentación, entonces, primero vamos a hablar de las características del grupo, luego el sistema de evaluación institucional, la valoración de la unidad didáctica en el sistema, en el CIE de la institución. Hablaremos de la revisión de conocimientos previos y finalmente algunos apartados de la tarea diagnóstica. Entonces, el grupo de grado 11 tenemos 36 estudiantes, 14 hombres y 22 mujeres, que están entre los 15 y 18 años y todos están entre el estrato 1 y 2. La unidad didáctica se aplicará entre primer y segundo periodo por cuestión del calendario académico de la institución, que cuenta con 4 periodos académicos, pero todos los juicios de valor que vayamos a emitir hemos decidido tenerlos en cuenta para el segundo periodo para no crear algún inconveniente y malentendido entre los estudiantes en cuanto a sus notas. El sistema de evaluación de la institución Colegio Nuevo San Andrés de los Altos se basa en dos pilares, que es el saber ser y el saber hacer. Y tienen, digamos, como filosofía que la evaluación es un proceso continuo de observar, valorar y orientar el camino de enseñanza y aprendizaje que recorre el estudiante. Como ya lo han mencionado, se ha repartido el año académico en 4 periodos académicos. Hay que resaltar allí que la asignatura de matemáticas en algunos grados está dividida, el área de matemáticas está dividida en varias asignaturas, por ejemplo, para séptimo está matemáticas y geometría, pero pues nosotros en grado 11 solo tenemos el área de matemáticas, es el 100% vale la asignatura de cálculo, así que no tenemos inconveniente allí. Eh, Continuando con el CIE de la institución, entonces ellos tienen varios componentes y hacen específicos en esta tabla que estoy mostrando allí el elemento que se desarrolla. Por ejemplo, tienen la prueba bimestral, que es como una evaluación final y pues, tiene un valor del 20%. Trabajos conceptuales, que es el 20%. Estos trabajos conceptuales hace alusión a evaluaciones que haga el docente durante el periodo del cual esté tratando. Tenemos el proyecto de matemáticas que vale un 30% y que en este caso hace alusión, por ejemplo, al calendario matemático. Por ejemplo, allí no podremos, no, la unidad didáctica no podrá tener juicios de valor. Y finalmente tenemos la autoevaluación, que es el 10%, y otros, que ese otro se entiende como actividades de talleres, tareas y otras que pues el docente realice en su clase. Hemos por ahora determinado la siguiente valoración para la unidad didáctica. Entonces, la de aprendizaje la vamos a hacer, va a estar contenida en el componente para la institución que entienden ellos como otros y va a tener un 20% del valor de la asignatura. El examen final de la unidad didáctica va a estar contenido en lo que el colegio comprende como trabajos conceptuales y va a tener un 10% de la asignatura. Y finalmente la autoevaluación, que será a partir de la actividad de semáforo, es la autoevaluación de la institución y va a tener un 5% del valor porcentual de la asignatura. Es decir, que la aplicación de nuestra unidad didáctica consta del 35% del 100% del segundo periodo académico del área de matemáticas para grado 11. La escala evaluativa, entonces el bajo desempeño lo tenemos de 1 a 2,9, el básico lo tenemos de 3 a 3,9, el alto de 4 a 4,59 y el desempeño superior de 4,6 a 5, parecido a las otras instituciones. Listo. En cuanto a la revisión de conocimientos previos, entonces nosotros modificamos el conocimiento previo 3 por una cuestión de redacciones, estamos modificándolo cada actividad hasta encontrar su mejor versión y hoy presentamos representar la expresión x menor que a o x menor o igual que a en forma de intervalo. Incluimos el conocimiento previo simplificar números racionales, no lo habíamos especificado, no lo habíamos puesto y después de realizar la tarea diagnóstica creemos que lo necesitamos. Y eliminamos o omitimos los siguientes conocimientos previos porque creemos que no son requisitos necesarios
necesarios para la aplicación de nuestra unidad didáctica. Entonces, eliminamos agrupar términos semejantes, con el argumento, por ejemplo, que el estudiante no tiene necesidad de agrupar términos semejantes para efectuar la suma o la resta, puede hacerlo mentalmente, por decirlo así. Usar la propiedad conmutativa de la adición, usar la propiedad asociativa de la adición, usar la propiedad conmutativa de la multiplicación y la asociativa de la multiplicación. Esos 5 los eliminamos. Ahora, como lo mencionaba, mostraremos algunos apartes de la tarea diagnóstica. No la mostraremos toda, pero digamos las cosas que creemos más relevantes. Entonces, en una primera instancia, la tarea diagnóstica le pedimos al estudiante resolver algunas ecuaciones, y hemos tratado que cada ecuación pues, nos dé una información distinta. Por ejemplo, tratamos de saber que también opera el estudiante algunos conjuntos de números reales. Es por eso que allí tenemos ecuaciones con números decimales, tenemos ecuaciones con números fraccionarios y racionales. Hacemos alusión a la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Por ejemplo, la primera ecuación, para ser más específicos, tratamos de indagar si el estudiante puede solucionar una ecuación teniendo la variable a la derecha, cosa que en ecuaciones de pronto puede generar algún problema. Pues porque encontramos nosotros una manera de que el estudiante siempre tiene que tener al lado izquierdo la incógnita para poderla resolver. Los conocimientos previos que allí queremos, sobre los cuales queremos indagar, entonces, suma y resta de expresiones algebraicas, suma y resta de multiplicación de conjuntos de números reales. Los errores que queremos podemos incurrir allí es sumar términos que no son semejantes, resolver una ecuación omitiendo el símbolo del igual y llegando a una expresión, por ejemplo, de la forma ax más b sin encontrar la solución de la ecuación. Otro apartado de nuestra tarea diagnóstica es, por ejemplo, donde queremos indagar acerca de la traducción de enunciados del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, en nuestro conocimiento previo. Y para ello hemos planteado varias situaciones en contexto donde esperamos que el estudiante nos dé alguna información. Por ejemplo, esta la hemos utilizado con respuesta múltiple, pero cada respuesta que está allí no es al azar, es para indagar acerca de si el estudiante puede incurrir en algún error. Entonces, por ejemplo, la situación habla de un vendedor con un salario diario que consta de 6.000 pesos fijos y que recibe una comisión de 1.000 pesos por cada pantalón. Entonces se le pregunta al estudiante cuál expresión le sirve para calcular el sueldo al final del día del vendedor. Entonces, por ejemplo, el error asociar la variable con una cantidad diferente indicada en la situación es si responde el literal A. Por ejemplo, asociar la variable a todos los valores numéricos de la situación si responde el literal C. Y finalmente, usar solamente los valores numéricos en la situación problema que requiere el uso de una variable es si responde el literal D. Tenemos 3 situaciones problemas con el mismo estilo, pero como les digo, cada respuesta, digamos, es para saber si incurre el estudiante en algún error. Otra actividad que tenemos en la tarea diagnóstica es, por ejemplo, para indagar acerca de la relación de orden entre números reales. Hemos puesto, por ejemplo, allí comparar -7 y -11. Ese puede darme información, por ejemplo, de si el estudiante al comparar dos números reales lo hace con ayuda del valor absoluto con el valor absoluto de los números. Hemos puesto números decimales, por ejemplo 0.09 y 0.1, para saber si el estudiante compara los números decimales por la cantidad de dígitos que estén después de la coma. Pedimos ubicar algunos números reales en la recta numérica. Tenemos otros, por ejemplo, otros donde hay números menores que -1 en forma de fracción, en forma de número racional, para que nos den más información. De pues hemos especificado conocimientos previos y algunos errores. Y finalmente le damos una característica de un conjunto de números y esperamos pues, que el estudiante nos escriba en forma de intervalo ese conjunto de números. Y esos son algunos apartados de una prueba diagnóstica. Gracias.